Buenas noches compañeros, con ustedes les voy a presentar mi video y voy a ver sobre acerca de las señales analógicas, digitales, eléctricas y ópticas. Bien, una señal analógica es una señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es responsable por una función matemática continua que es la variable su amplitud y periodo en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas, como la intensidad, la tensión, la potencia, pero también se pueden ser hidráulicas, como la presión, y como térmicas, como la temperatura. Ponemos un ejemplo: la temperatura que estamos teniendo ahorita en nuestra ciudad. Es mucho calor, y para medir esa temperatura tenemos ahí la señal analógica, y aquí estamos la señal analógica eléctrica. Es aquella en la que el valor de la tensión o el voltaje puede variar en cualquier distinto de tiempo. La señal digital como una señal analógica compuesta. Basándose en un análisis de Firewall, una señal digital es una señal analógica compuesta. El ancho de banda es infinito, como se podría intuir. Se puede llegar a este concepto si se estudia una señal digital en el dominio del tiempo. Incluye horizontales, verticales y conectados. Una línea vertical en el dominio del tiempo significa una frecuencia infinita. O sea, ¿qué significa frecuencia infinita? Que la frecuencia no va a tener límite. Las desventajas de términos electrónicos. Las señales de cualquier circuito de comunicación
base, tiempo de subida y realizado. La serie de puntos se repiten de tiempo fijo. A estos intervalos se denomina periodo. La frecuencia a la que se repite este periodo y se mide en hercios, por lo que se implica frecuencia es el inverso perdido. Aquí lo vemos. A ver, la señal periódica digital tiene su fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El periodo en una señal periódica lo definimos como cada uno de los intervalos de tiempo en donde inicia la señal, por lo que se deduce que la siguiente afirmación para las señales periódicas: P, T1, T2, Tn igual T. De lo anteriormente mencionado, F, 1 y T. Las señales no periódicas es una señal no periódica, los impulsos que no son iguales en función de tiempo, como se pueden apreciar en la siguiente figura. Esta señal no periódica para este caso bastará con mencionar las señales digitales no periódicas que quedan fuera del alcance del tutorial. Aquí vemos un ejemplo. El ciclo de trabajo. En este caso, el periodo de los 10.000 segundos, como se menciona hace un momento, por lo tanto, la frecuencia se expresaría de la siguiente manera: F, 1T, 110 ms, 100 Hz. Y el ciclo de trabajo sería TWT por 100, 1 ms, 10 ms por 100, 10%. Vamos a las señales eléctricas. Las señales eléctricas dominan casi todos los artefactos eléctricos. Aquí hay una imagen donde un aparatito que sirve para medir, así sea un transformador o los medidores de luz o los medidores de agua. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Desde una simple lámpara hasta un complejo centro mecanizado, todos ellos necesitan mayor medida de un sistema de señalización para poder funcionar. Las señales eléctricas se pueden entender como los distintos niveles de tensión de corriente con resistencia, capacidad, inductividad, impedancia y demás, que podemos medir mediante distintos instrumentos. Las señales eléctricas, entendidas como magnitudes. La primera sección se refiere a las características. El Sistema Internacional de las Naciones Unidas es un estándar aceptado a nivel mundial que establece tanto los nombres de estas unidades como sus valores. Por ejemplo, la tensión debe ser volts, la intensidad en amperes, la resistencia en ohms y la capacidad en farads, la inductancia en hertz y la frecuencia en hertz. Y así. Aquí vemos un volímetro que es el que permite
la tensión entre dos elementos de circuitos, eléctricos, y expresa la medición de volts o voltios en amperímetro. Este instrumento mide la corriente eléctrica entre dos elementos en un circuito eléctrico, expresando la medición en amperes o amperios. Y ohmmetro mide la resistencia de dos terminales de un circuito o de un elemento. Expresa el resultado de la medición ohms y ohmios. Un megaohmmetro cumple una función que el ohmmetro, aunque es un instrumento especializado en grandes resistencias, por lo que la medición en millones de ohms, es decir, megaohms o megaohmios, algunos instrumentos pueden ser incluso por gigaohms, teraohms y hasta petaohms. Un multímetro por sí solo y a veces ofrece adicionales especializadas como capacidad en farads, frecuencia en hertz, inductiva. Solo es necesario aplicar sus terminales en distintos puntos o en un circuito, o en ocasiones el instrumento requiere colocar una de las terminales en los puntos de prueba en un socket secundario, por ejemplo, cuando es necesario medir las tensiones elevadas de kilovatios. Las señales eléctricas extendidas, aquí tenemos los interruptores, los reostatos. Un reostato es un tipo de señal de interruptor que, además de permitir o impedir el paso de una corriente eléctrica, permite su frecuencia por medio de una resistencia variable. Los interruptores son los generadores de una señal eléctrica más sencillos que permiten interrumpir la actividad, el paso de una corriente eléctrica o por un circuito. Los relés. ¿Qué son los relés? Son interruptores que actúan cuando reciben una señal eléctrica en sus terminales primarias. Los sensores. Además de los pulsadores y los relés, existen dispositivos que emiten una señal eléctrica de acuerdo a la presencia o a su ausencia de determinado físico, que puede ser en cambio un campo magnético o eléctrico, o la presencia de la luz en la resistencia eléctrica determinada en temperatura. Los inductivos trabajan en base a cambios en un magnético. Un ejemplo puede ser un sensor colocado en viejos teléfonos públicos, aunque en la actualidad se utilizan para la detección de metales ferrosos. Son especialmente útiles para detectar el correcto funcionamiento de herramientas. Por ejemplo, capacitativos. Estos trabajan en forma similar a los inductivos. Los resistivos detectan cambios de la resistencia entre sus terminales, y su uso más común es el de la detección de metales en una quiebra. Los térmicos. Dentro de la subcategoría hay dos modelos: termostatos, que interrumpen o permiten el paso de la corriente, o concentrarse en una lámina metálica debido a la temperatura. Y las termocuplas, que varían al paso de una corriente al calentarse el punto de una soldadura entre dos metales distintos. El primero es pasivo, no requiere de alimentación interna, mientras que el segundo
es el paso determinado por la corriente para poder brindar la lectura. Vamos con las señales ópticas. Una señal óptica es lo que podemos ver aquí. Cuando nos muestran una advertencia, se lo utilizan también, lo utilizan los agentes de tránsito para advertir el uso o prohibir a los conductores. La forma triangular o pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes negros, señal de advertencia. Las señales de prohibición, forma redonda, pictograma. Y las señales de obligación. Las señales de lucha contra incendios. Eso también es muy importante. Las señales de salvamento o socorro, forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde. Ahora vamos a ver sobre modulación. La señal ASCK, también conocida como OK, es un término de modulación digital que la información se encuentra modulada en su caso en AM. ASK fue una de las primeras técnicas de modulación empleadas y antecede a los sistemas analógicos de comunicación. ¿En qué consiste esto? Consiste en la comunicación de una señal sensorial portadora de alta frecuencia a través de su encendido y apagado mediante una señal binaria. El mensaje es que transmite niveles de tensión de 0 o A voltios y un ancho de bit. Su función se representa en la siguiente ecuación: si Ft 0 voltios fax T 0. Aquí vemos una figura de la modulación de la señal binaria de información y la modulación en ASK. La modulación en ASK se obtiene mediante el proceso de modulación que se muestra en la figura 2, en la que se cuenta con un generador de señal sensorial, el mensaje binario y un filtro de bandas, la señal portadora, salida y la secuencia binaria unipolar. Los métodos de demodulación, puesto que la modulación ASK es un caso particular de la modulación AM, los demoduladores de AM son también válidos para la detección de señales SK. De esta manera van a existir esencialmente dos métodos comunes de demodulación: detección síncrona y detección de envolvente.
Método de demodulación de acción síncrona. Consiste en multiplicar analógicamente la señal ASK que llega al modulador, por la cual la portadora que se genera localmente en el receptor, la señal multiplicada resultante pasa por un filtro, pasa por bajas frecuencias de corte menor 2WC, como se ilustra en la figura 3. Este tipo de modulación presenta problemas de frecuencias y fases. Una solución para evitar estos problemas consistiría transmitir una señal portadora junto a una señal moduladora ASK y recuperarla posteriormente en el receptor. En la portadora pueden ser transmitidas de formas diferentes. Enviadas simplemente como una señal ASK. Para recuperar la señal portadora sería necesario hacer un filtrado pase de banda muy estrecho que dejara solamente la portadora, lo cual es difícil de conseguir, y mandarla desplazada de la frecuencia de la señal modulada. De esta manera la recuperación filtrada pase de banda es más sencilla. Por el contrario, presenta el inconveniente de que al estar desplazada, la señal portadora en el espectro de la frecuencia ocupa mayor ancho de banda. Las ventajas. Los procesos de modulación y demodulación son relativamente baratos. Ofrece una alta eficiencia en ancho de bandas. Una de sus desventajas, sensible a los cambios repentinos de la ganancia. La velocidad de transmisión es limitada por las características físicas del medio de transmisión. Solo pueden transmitir en un solo bit al mismo tiempo en una determinada frecuencia. Aplicaciones. Se utiliza para las transmisiones de datos digitales en fibra óptica, transmisión por cable transoceánico y transmisión por radios en clave de Morse. Modelo de frecuencia FCK. Este tipo de modulación por desplazamiento de frecuencia, en inglés frequency shift keying, es una técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes por cada símbolo. La señal moduladora varía entre dos valores de tensión discretos formados en tres pulsos. Uno representa un 1, 0 marca, y el otro representa el 0 espacio. A la relación de cambio de la salida del modulador se le llama baud rate. En esencial, baud rate es la velocidad o cantidad de símbolos por segundo. En FCK, el bit rate, baud rate. Así, por ejemplo, un 0 es binario cuando se puede representar con frecuencia, y el 1 es binario cuando se representa en una frecuencia distinta. El modem use a ambitious, que es oscilador cuya frecuencia varía en función del voltaje aplicado, índice modulación general para una display state MFCK RIX MB, siendo FD máxima desviación de frecuencia y RSIMB velocidad de símbolo por segundo.
La modulación digital. La portadora y la señal modular son analógicas, como las señales AM y FM. La modulación se divide en dos clases: PACK, QAM, PACK, Phase Shift Keying, codificación por cambio de fase, y QAM, Quadratic Amplitude Modulation. En este caso se cambia la amplitud de la señal portadora según la modulación digital de los datos. Las ventajas de la modulación digital: inmunidad frente al ruido, como le estaba diciendo, fácil de multiplicar, codificado y encriptación, y modulación de demodulación. Aquí estamos viendo, también se puede hacer por formas de onda. En un pulso rectangular contiene muchos armónicos y ocupa un ancho de banda. Esta ancho de banda debe limitarse antes de enviar el pulso y aprovechar el ancho de banda del sistema. El pulso rectangular es un pulso rectangular de anchura que tiene disminución espectral de potencia, sino que se extiende de menos 0,0 a más 0,0. Para mantener la forma cuadrada del dominio del tiempo harían falta 12 armónicos de frecuencia fundamental. El diagrama de bloques de BSFK el QACPK es la salida de los multiplicadores canal I más cos WET y canal Q más sin W sin WST. La salida del modulador va al circuito del sumador que se combinan las señales. Los cuatro estados de salida tienen la misma amplitud, que están separados en 90 grados. La tasa de bits de velocidad en transmisión en los canales IQ y R, de modo que la frecuencia es fundamental de onda, de modo que el ancho de banda es mínimo. La QSPK, demodulador, limitador de amplitud, separador de fase, circuito de recuperación portadora, multiplicador por 90 grados, sumado a la recuperación de bit, los datos en banda de base y la recuperación de bit. La salida de las multiplicaciones en una señal DC que varía en la fase de modulación de fase. Aquí está el ejemplo. Y el filtro baja por ser menos 0,5, que es valor lógico 0, análogamente. El QSPK, la modulación por cambio de fase cuadrantura en Foxx, sufre variaciones de amplitud debido a la transición de IQ, cadenas que suceden simultáneamente. La variación de amplitud se soluciona introduciendo un retraso de un bit en un canal I.
La modulación QAM. ¿Qué es la modulación QAM? La modulación de amplitud en cuadratura. Quadrature Amplitude Modulation. Consiste en modular por desplazamiento en amplitud ax de forma independiente dos señales portadoras que tienen la misma frecuencia pero que están desfasadas entre sí 90%. La señal modulada QAM es el resultado de sumar ambas señales ASK. Estas pueden operar por el mismo canal sin interferencia mutua. ¿Por qué son portadoras? Al tener el disphase, se dice que están en cuadratura. Estas ondas generalmente son señales sensoriales, en la cual una onda es la portadora y la otra es la señal de datos. La utilización: modems superiores a los 1404 bits. La modulación del sistema de transcurso de televisión, microondas, satélite, etc. O sea, cualquier aparato eléctrico. En la modulación TCM, Trace Código Domination, y los modems ADSL. La ecuación matemática es IN cos WT más B N sin UT. Las amplitudes de las dos señales moduladas en ASK A y B toman de forma independiente los valores discretos AN, BN correspondientes al total de N en estados de la señal modulada codificada en multinivel NXM. Las amplitudes de las dos señales ASK-AB toman forma independiente los señales discretos AN, BN al tal de los N estados de la señal moduladora codificada y en banda base multinivel NXM. Una modulación QAM se puede reducir a la modulación simultánea de amplitud ASK-NM y fase PASK de una única portadora, pero solo cuando los estados de amplitud ANM y de fase HNM que está dispuesto mantienen con las amplitudes de las portadoras originales AN y BN. Las ventajas: mayor inmunidad al ruido, menor consumo de energía eléctrica, menor costo, mayor capacidad para acarrear grandes cantidades de información al respecto de la modulación analógica, proveen transmisiones de mejor calidad, compatibilidad en servicios digitales de datos y mayor seguridad en la transmisión de la información. Bueno, con eso termino el video. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros.